Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y a mí también, la verdad. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, si estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más jugoso, vamos a desvelar los detalles de sus vacaciones más íntimas. Sé que siempre están en el ojo público, pero hay momentos que solo les pertenecen a ellos, y hoy vamos a intentar darles un vistazo a esos momentos privados. Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, quédate conmigo hasta el final porque creo que te va a encantar lo que tenemos preparado. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros vídeos, y además nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí vamos a empezar con estas vacaciones tan esperadas. Hace poco las redes sociales y los medios de comunicación turcos se encendieron con rumores y avistamientos de Hande Erçel y Kerem Bürsin disfrutando de unas vacaciones juntos, y lo que ha llamado la atención es precisamente lo íntimas que parecen haber sido. Y cuando decimos íntimas, nos referimos a momentos que comparten lejos de las cámaras, de los flashes, de los fans, esos instantes que realmente definen una relación. Ya sabemos que desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. La pareja se convirtió en un fenómeno y cada uno de sus movimientos, cada foto que comparten, cada rumor que surge, es analizado al detalle por sus seguidores. Y estas vacaciones en particular han sido un hervidero de especulaciones. Al principio, las pistas eran sutiles. Algunas fotos compartidas por amigos en común, ciertas localizaciones que parecían coincidir, y la ausencia de ambos en eventos públicos durante un periodo significativo. Pero poco a poco la información se fue filtrando, y los paparazzi hicieron su trabajo como siempre. Se dice que eligieron un destino idílico, un lugar donde poder desconectar por completo del frenesí de Estambul y de sus agendas apretadas. Hablamos de playas paradisíacas, aguas cristalinas y sobre todo, mucha privacidad. Parece que optaron por una isla griega, un clásico para las escapadas románticas, o quizás un rincón secreto en la costa turca, lejos de las miradas curiosas. Lo que se ha revelado son detalles muy tiernos. Se les ha visto paseando de la mano por calles adoquinadas, disfrutando de cenas a la luz de las velas en restaurantes locales, y relajándose en yates privados. Pero lo que realmente ha tocado la fibra sensible de sus fans son las imágenes más casuales, esas donde se ven genuinamente felices y enamorados. Por ejemplo, hay unas fotos que circulan donde se les ve riendo a carcajadas mientras disfrutan de un helado, o compartiendo un momento de complicidad en la orilla del mar al atardecer. Son instantáneas sencillas, pero que transmiten una conexión profunda y auténtica. Pero vayamos un poco más allá de las instantáneas generales. Fuentes cercanas, y esto es lo que alimenta la chispa de la especulación y la admiración, sugieren que Hande y Kerem no solo buscaban un respiro, sino una inmersión completa en la tranquilidad. Se habla de que se alojaron en villas privadas, lejos de los hoteles concurrido, donde cada detalle estaba pensado para su confort y discreción. Imaginen un lugar con vistas al mar Egeo, una piscina infinita que se funde con el horizonte, y el sonido de las olas como única banda sonora. En esos entornos la intimidad se potencia, permitiendo que la pareja se centre verdaderamente el uno en el otro. Además de estos momentos de relax y disfrute, se rumorea que dedicaron tiempo a actividades más personales. Se dice que Hande, quien es conocida por su amor por el arte y la pintura, aprovechó para pintar algunos paisajes del lugar, inspirada por la belleza natural que la rodeaba. Posiblemente pinceles y lienzos se convirtieron en sus compañeros de viaje, capturando la esencia de los atardeceres dorados o la vibrante flora local. Y Kerem, siempre interesado en el deporte y la naturaleza, se dedicó a explorar senderos y practicar actividades acuáticas. Imaginen la escena, él con esa energía que lo caracteriza, surfeando olas suaves o buceando en aguas transparentes, y ella, con su sensibilidad artística, capturando la belleza del entorno desde la orilla o un balcón privado. Son los pequeños detalles los que nos permiten imaginar cómo es su vida juntos cuando las cámaras se apagan, cuando el foco público se atenúa y solo existe la conexión entre dos almas. Otra faceta que se ha destacado es su posible interés por la cultura local. Se habla de que con una discreción encomiable visitaron pequeños pueblos, interactuaron con los residentes con genuina curiosidad y probaron la gastronomía típica de la región.
Esto demuestra que no solo buscaban un lugar para relajarse y desconectar del ajetreo mediático, sino también para enriquecerse culturalmente y vivir experiencias auténticas. Es un aspecto que resalta su lado más humano y curioso, lejos de la imagen glamurosa que a veces se proyecta. Verlos sumergidos en la vida cotidiana de un lugar, probando sabores desconocidos y conversando con gente local, nos da una perspectiva mucho más completa y cercana de quiénes son como personas, no solo como estrellas. Y algo que me parece súper importante de destacar, y que realmente resuena con la filosofía de muchas parejas de éxito en el mundo del entretenimiento, es cómo han sabido mantener un equilibrio. A pesar de ser figuras públicas de gran renombre con millones de seguidores y una atención mediática constante, han conseguido, al menos en estas vacaciones, encontrar ese espacio de intimidad que toda pareja necesita para crecer y fortalecerse. No han saturado las redes con un aluvión de fotos excesivas, sino que han compartido solo lo justo y necesario para mantener a sus seguidores informados y conectados, pero sobre todo, para mostrar esa felicidad y complicidad que irradian. Es un arte y es un arte que ellos parecen tener muy bien dominado, saber gestionar la exposición mediática cuando uno está en el ojo del huracán, eligiendo cuidadosamente qué compartir y cuándo, preservando así la santidad de su relación. También se ha comentado con esa pizca de romanticismo que tanto nos gusta, sobre los posibles regalos que se habrían hecho durante este tiempo juntos. Aunque no hay confirmación oficial, porque la discreción es la norma, los rumores sugieren gestos románticos y detalles que demuestran el profundo cariño que se tienen. Quizás un anillo discreto o una joya con un significado especial, o un objeto artesanal que evoca el lugar donde estuvieron, un recuerdo tangible de su escapada. Son esas pequeñas sorpresas, esos detalles pensados, los que fortalecen una relación y la nutren de momentos de alegría y afecto. Es bonito pensar que en medio de todo el glamour y las exigencias de sus carreras, también se dedican esos momentos de intimidad y afecto, esos gestos que dicen te pienso y me importas. Finalmente y quizás lo más importante, estas vacaciones no solo han servido para recargar energías y disfrutar de la belleza de un destino idílico, sino también para, según fuentes cercanas, fortalecer aún más su vínculo. Se sabe que las relaciones en el mundo del entretenimiento pueden ser particularmente complicadas debido a la distancia geográfica, los horarios de rodaje intensos y la constante exposición pública. Sin embargo, la forma en que Ande y Kerem parecen apoyarse mutuamente, compartir experiencias y disfrutar de estos momentos juntos sugiere una relación sólida y madura. La forma en que se miran, las sonrisas compartidas que se perciben incluso en las fotos más sencillas, incluso la forma en que se colocan uno al lado del otro, transmiten una conexión que va más allá de la química en pantalla, es una conexión real, profunda y auténtica. Así que si recapitulamos un poco este viaje virtual por sus vacaciones, hemos hablado de cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin han disfrutado de unas vacaciones increíblemente íntimas, lejos de las cámaras y del bullicio de la ciudad. Hemos mencionado los rumores sobre el destino idílico, probablemente una isla griega bañada por el sol o un rincón secreto y pintoresco de la costa turca, donde pudieron relajarse, desconectar y reencontrarse. Hemos compartido detalles tiernos de sus paseos de la mano por calles con encanto, cenas románticas a la luz de las velas y momentos de complicidad capturados de forma espontánea, esos instantes que hablan de amor puro. También hemos especulado sobre sus intereses personales durante el viaje, como la posible inclinación artística de Hande hacia la pintura de paisajes y la pasión deportiva y exploradora de Kerem. Además, hemos destacado su posible incursión en la cultura local, mostrando un interés genuino por los lugares que visitan. Y sobre todo hemos alabado la maestría con la que han logrado mantener un delicado equilibrio entre su vida pública y privada, compartiendo solo lo necesario para deleitar a sus fans sin sacrificar la esencia de su intimidad. Y la conclusión más importante, la que todos deseamos para las parejas que admiramos, es que estas vacaciones parecen haber fortalecido aún más su ya sólida relación, demostrando una conexión profunda y genuina que trasciende la pantalla y se afianza en la vida real. Ha sido un verdadero placer compartir estos detalles y especulaciones con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje virtual por las vacaciones más íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin tanto como yo he disfrutado investigando y contándoles. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprenden estos detalles de su escapada? ¿Qué es lo que más les gusta de esta carismática pareja? ¿Hay algún detalle que crean que hemos pasado por alto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada una de sus inquietudes. Su opinión es fundamental para nosotros.
Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido o inspirador, no se olviden de darle un gran me gusta. Su me gusta es una señal muy valiosa para nosotros. Compártanlo con todos sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o simplemente con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad sobre sus artistas favoritos y el mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar esa campanita de notificaciones. Dándole a la campanita se asegurarán de recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, para que nunca se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo, de verdad que aprecio muchísimo su apoyo, su lealtad y su entusiasmo. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, análisis interesantes y contenido que sé que les encantará. Hasta la próxima. Adiós.